Bueno, Gustavo, antes que nada te quería agradecer por venir, por tomarte tu tiempo de venir acá a brindarnos la charla. Bueno, principalmente va a ser sobre tu nueva película, La Deuda. Y bueno, en primera instancia quería preguntar cómo fue que surgió la idea de tu nueva película y qué querías lograr transmitir de un primer momento. Bueno, en principio agradecer la invitación. Estuve acá hace 2 años. Seguramente algunas y algunos de ustedes estuvieron en esa charla. Ustedes saben que yo viví en Banfield hasta hace 7 años, viví toda la vida en Banfield. Ahora vivo en Chacarita, pero bueno, todavía mi padre y mi hija siguen viviendo en Banfield, así que es como un lugar familiar y encantado de regresar a la escuela. ¿Escuchan bien? Bueno, duraré muy poco sentado porque es como... Pero bueno, en principio mi última película se llama La Deuda y en el origen está una pequeña situación que vi cuando vivía todavía en Banfield, es decir, hace unos 8 años, 7, 8 años, en una esquina del otro lado, era una mañana muy temprano, y en una esquina que tenía un jardincito de esta altura más o menos, habían abandonado unos gatitos. Una mujer pasó, se conmovió por esos 3 o 4 gatitos pequeños allí, los acarició un rato. Y cuando se fue, un gatito saltó y la siguió. La mujer, cuando estaba por cruzar, se dio cuenta que el gatito estaba al lado de ella, entonces se agachó, lo levantó y lo llevó con los hermanitos, lo dejó de nuevo allí en ese jardincito e hizo un gesto muy extraño, que fue correr, como si intentara engañar al gato, y el gato corrió detrás de ella, cruzó la calle junto con ella y lo pisó un auto, ¿no? Esa imagen quedó en mi cabeza durante mucho tiempo interpelándome. ¿Vieron cómo nacen las cosas, no es cierto? Con algo que a uno lo interpela, que a uno le habla de alguna manera. Y a mí me hablaba, me conmovió la escena, pero además me hablaba sobre un conjunto de preguntas en torno a la idea de la ternura, ¿no es cierto? Que las reacciones posibles frente a la ternura, y eso quedó rondando en mi cabeza, y luego llegó el macrismo, ¿no? Donde de algún modo, no sé cómo, la pregunta empezó a ser, o se cruzó esa imagen, se cruzó con el tema del dinero, y la pregunta se transformó: ¿qué pasa con los vínculos humanos? ¿Qué pasa con los vínculos humanos, aún los cercanos, cuando están traccionados y atravesados por el dinero? El dinero en sus múltiples formas, y la percepción, la percepción o la idea de que el mundo se va deshumanizando en esa rueda que el dinero hace girar, cómo la ternura se vuelve un bien ausente y cómo el amor se vuelve un bien ausente en esa deshumanización. Entonces, un poco esas ideas son las que están en el origen de la película. Bueno, en segundo lugar, te quería preguntar, que un poco me lo comentaste acá con la anécdota de los gatos, era qué tomaste como influencia para realizarla, o sea, ya sea desde la literatura, el cine, bueno, hechos reales, que justamente es esta la anécdota que me contaste, pero bueno, o sea, por fuera de eso, algo más relacionado al cine, no sé, algún género que te marcó, que te inspiró para hacerlo, o mismo también en la literatura. No, a ver, a mí me parece que primero, digamos, esto es ustedes entiendan siempre que uno piensa cosas que no son verdad de manera absoluta, más que para el hacer de una y de uno, ¿no es cierto? Es decir, cada cual irá encontrando desde dónde parte. Yo nunca, digamos, me parece que el partir de la forma o de la presunción de yo quiero tal género siempre es algo artificial.
¿no? Y que el punto de partida para mí siempre es en algo que podríamos llamar un conjunto de experiencias, no experiencias porque sean biográficas en el sentido cosas que me han pasado literalmente, porque nada de lo que pasó en la película me ha pasado, sino experiencias en cuanto a cosas que me inquietan, me interpelan, y luego la forma tiene que ver con ir encontrando los elementos del lenguaje, los elementos formales que de algún modo contengan de manera eficaz esas experiencias previas. Nunca, para mí, nunca es partir de una decisión, quiero tal cosa en cuanto a los géneros o quiero tal cosa en relación a los espacios, sino que ese es el punto, digamos, como que la forma debe surgir o debe surgir de una necesidad interior del propio material, ¿no? Es decir, como que el material reclama una forma particular y no al revés. Porque vieron, en la enseñanza del cine, esto es un problema que tenemos, yo también fui estudiante de cine, muchas veces aprendemos, porque está bien, porque hay que sistematizar de algún modo un conjunto de cosas, aprendemos un conjunto de herramientas, en relación a la escritura de un guión, el conflicto, cierto tipo de estructura, aprendemos elementos formales, pero eso nunca viene a resolver el verdadero problema de cómo se hace una película. ¿No es cierto? Porque el problema no es cómo aprendo todos esos contenidos, cómo aprendo a manejar esas cuestiones formales, sino cómo transformo esas cuestiones formales en herramientas para hablar de algo, ¿no? Es decir, para hablar de algo, para contar una sensibilidad y una mirada particular. Y los elementos formales siempre deben surgir del propio material, deben surgir de la experiencia y no a priori, porque a priori lo que hacemos es llenar casilleros de una manera artificial y corremos riesgos. Pero esto es lo que pienso, no significa que sea una verdad, sino que estoy de algún modo narrando lo que me sucede a mí cuando trabajo. Bien. Bueno, y la siguiente pregunta ya enmarca más, digamos, más tu filmografía en sí, que es que vos solés recurrir a un género que es el documental, también, digamos, bastante experimental, suele ser por momentos. Y bueno, y te quería preguntar ahora es, ¿por qué se te dio por elegir esta vez por la ficción, por contar una historia ficcionada? Bueno, creo que yo lo conté la vez pasada que estuve, pero me parece que está bueno repetirlo de alguna manera. Yo estudié cine, digamos, mis estudios fueron como bastante problemáticos, porque estas cuestiones de los mandatos familiares, ¿no? Yo antes, cuando terminé mi secundaria, hice primero 3 años de ingeniería. Bien orientado hacia lo que me gustaba y lo que quería hacer, hice 3 años de ingeniería hasta que me di cuenta que la ingeniería no, y estudié letras. Y yo empecé a estudiar cine recién después de hacer la carrera de letras. Estudio cine en la ENERC y claro, lo que yo ahí aprendí nos enseñaban a hacer una película. Es decir, hay algo que para mí fue con el tiempo, digamos, algo que entendí, que hacer una película, esa película que nos enseñaban a hacer, era lo que podíamos llamar un cine de diseño. Es decir, escribíamos un guión literario, un guión técnico, una planta de cámara, un storyboard y rodábamos eso. Y así hice mi primer largo. Pronto me di cuenta que eso a mí no me servía. Que ese sistema, ese conjunto de operaciones para hacer una película, en el medio perdía algo que no sabía qué era intuitivo esto, que no sabía qué era, pero que perdía algo y a mí eso no me servía. Y yo me acuerdo que después de ese largometraje que se llama Donde cae el sol, filmé un documental con un poeta jujeño que es Jorge Calvetti. Jorge Calvetti, cuando lo filmé,
vivía en Capital, pero un poeta de Maimará, en Jujuy. Se estaba muriendo Calvetti, tenía 85 años, y la película es una pequeña película que habla de los nacimientos y las muertes de Calvetti, es decir, cómo había nacido y muerto varias veces, ¿no? Era como el devenir entre los nacimientos y muertes. Vivía en Capital porque ya no podía volver por problemas de salud a su Maimará natal, y cuando terminamos de filmar lo que para nosotros era la película, Calvetti se acerca, estaba medio ciego, tenía 85 años en ese momento. Calvetti se acerca y me da una llave y me dice: Fontán, vaya a Maimará. Y yo no entendí, porque yo no quería ir a filmar la casa de Calvetti como un documento, esta es la casa de Calvetti. Me parecía que no era útil a la película que habíamos pensado. Entonces le pregunto: Calvetti, ¿pero qué cree que puedo ir a hacer a Maimará? Y me dice: vaya a mirar. Vaya a mirar. Y ahí me di cuenta que era lo que no me habían enseñado en la escuela de cine. Que aprender a hacer cine es aprender a mirar. Que por supuesto nunca se aprende a mirar, sino que es una disposición frente al mundo. Y desde ese momento entonces mis guiones, más que decir que son documentales, fueron como una especie de híbrido, donde el guión estuvo normalmente abierto para tratar de llenar esos intersticios con algo que le pertenece al mundo. Es decir, así filmamos El árbol, así filmamos La orilla que se abisma, como una especie de estructura abierto a establecer una dinámica con algo que pertenece a la realidad, que debería llenar eso y que debería ser mirado en el momento en que hacíamos la película. Mis dos últimas películas, El limonero real y La deuda, son ficciones en un sentido estricto. De todas maneras, ninguno de estos procedimientos de tratar de que algo del mundo real acceda al relato y accione en el relato de algún modo, no desapareció. Por ejemplo, la naturaleza en El limonero real tiene un papel y el movimiento de la luz en El limonero real tiene un papel predominante. Y en La deuda hay muchas escenas, por ejemplo, toda la secuencia final, que está filmada como un documental. Es decir, por ejemplo, los que vieron la película, la secuencia final del tren, nosotros nos subíamos en Ezeiza en un momento dado, con la gente que viajaba a esa hora, en un momento determinado, para filmar algo que queríamos filmar, algo que queríamos mirar, que respondía a la estructura, que se acomodaba, y que lo íbamos a mirar como habíamos mirado todo lo demás, pero que de algún modo era algo que, podríamos usar un verbo, robar, que le robábamos al mundo como una especie de piezas, ¿no?, que colocábamos en el relato. Entonces, esas categorías, ficción, documental, deberíamos ponerlas en cuestión, ¿no?, para pensar que los instrumentos que nos da el cine son amplios, complejísimos, y que las decisiones de cómo articularlos y cómo utilizarlos responde algo cercano a lo que podríamos llamar carácter, a lo que podríamos llamar necesidades o búsquedas particulares, ¿sí? Y que se juega en eso. Por ejemplo, yo rodé siempre con muy poca gente, ¿no? Mis rodajes fueron con equipos muy pequeños. Entonces, por ejemplo, esta última película que la produce Lita Stantic, ¿saben quién es Lita Stantic? Lita Stantic es una de las productoras, para mí la más importante del cine argentino, fue siempre la productora de María Luisa Bember. Martel también. Claro, y cuando se muere Bember y aparece todo el nuevo cine argentino, Lita se transforma en una gestora fundamental del nuevo cine argentino, porque es la que produce La Ciénaga, es la que produce Bolivia de Caetano, y un conjunto de películas que dan un origen. Y Lita lo que hace no es producir 8 películas al año, sino que hace una película cada 3 años y se ocupa de esa película. Entonces, cuando Lita se transforma en productora de La deuda, más
la productora de los Almodóvar, El Deseo, que producen La Deuda, lo primero que yo planteo, yo hago la película, sí trabajo con mi equipo y trabajo con un equipo pequeño. Yo no puedo hacer una película con un equipo de 50 personas. ¿Entendieron eso? Entonces hay cosas que se van acomodando a las necesidades de los proyectos y a algo que tiene que ver a las formas de trabajo, que no hay un debe ser, sino que hay necesidades internas y que devienen del proyecto y de las búsquedas particulares del proyecto. No sé si me fui al diablo con la pregunta, pero bueno. No, está bien. Sí. De hecho, me pareció una parte que mencionaste una escena puntual de la película, que es la escena del tren. Sí. Y a mí me había parecido muy interesante porque vos en tus documentales tampoco nunca perdés de todo la ficción, siempre está ahí endulzando la realidad, la ficción. Y acá como que en esta película invertiste esa idea y es el documental endulzando la ficción. Está muy bien lo que observás, por eso hablamos de híbridos, por eso las categorías siempre son como una posibilidad de aproximarnos a un conjunto de problemas, pero las categorías no sirven para nada a la hora de hacer películas. ¿No es cierto? Es decir, no sirven para pensar problemas, no sirven para pensar estrategias, no sirven para sistematizar algunas cuestiones, pero a la hora de hacer películas, hacemos películas con lo que realmente es más útil para aquello que la película reclama en sí misma, ¿no? Y entonces, a veces hay como un dispositivo que es ficcional en el árbol para trabajar con elementos absolutos de la realidad que son mis padres, la historia de mis padres, la casa de mis padres. Y a veces hay como dispositivos estrictamente ficcionales, pero que se apropian de algo real también, ¿no? Es decir, no hay forma, porque el documental también reclama un conjunto de dispositivos que podríamos llamar ficcionales, ¿no? Es decir, ustedes piensen que por eso hoy se habla de narrativas de lo real, ¿no es cierto? Se habla de narrativas de lo real porque también eso que entendemos por documental exige una narrativa y exige una tomas de decisiones, exige una organización en una estructura, exige decidir cuáles de los recursos del lenguaje son más útiles para contar eso que quiero contar. Que surgió la oportunidad de poder trabajar con la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo? Bueno, yo llego al Deseo por Lita. Digamos, yo no sé si vieron, Lita dirigió una sola película. Productora, desde hace muchos años, dirigió una sola película que se llama Un muro de silencio. Para mí, desde la ficción, es la película más intensa o más conmovedora sobre la última dictadura militar, ¿no? Entonces yo me acuerdo, no me acuerdo el año de Un muro de silencio, pero 90 y pico, 92, no me acuerdo exactamente. Yo no había hecho nada en cine más que un cortometraje. Siempre fui muy tímido, pero me conmovió tanto la película que conseguí el número de teléfono de Lita y la llamé por teléfono. Y hablamos un rato larguísimo y nos hicimos amigos. Y durante un año después escribimos juntos lo que iba a ser el segundo guión que iba a dirigir y luego Lita decidió no dirigir. Y desde ahí quedamos amigos, pero nunca habíamos trabajado juntos porque es muy difícil trabajar con Lita, porque desde ese momento hasta ahora no se hizo 10 películas en 20 años, porque como se dedica 2 o 3 años a una película, era muy difícil. Y hacía 2 años que no la veía y me la encontré en la calle, un día la encontré en la calle, nos fuimos a tomar un café y me dice, Gustavo, ¿tenés algún proyecto? Y le digo, sí, le mandé el guión de La Deuda. A la semana me llamó, me dijo que le gustaba mucho y que le gustaría ser la productora y le dije que sí, con esta condición que acabo de contarles. Tuvimos una charla con esa condición y a la semana me llama que se lo había mandado a la gente del Deseo, la productora de los Almodóvar, que les había gustado mucho y que querían participar también. Entonces de esa manera casi azarosa, les diría, de ese encuentro en la calle, Lita y los Almodóvar participan de La Deuda. Y vos, esto es a la hora del rodaje, ¿no? ¿Qué diferencias llegás a encontrar durante el rodaje de un documental y el rodaje de una ficción? Porque a veces uno capaz
qué sé yo, el que lo vea afuera no sabe, pero al fin y al cabo, cuando haces un documental también estás dirigiendo actores. No sé, si necesitas una entrevista tenés que más o menos guiar hacia dónde quiere ir esa persona con lo que está diciendo. Bueno, en cuanto a eso, en cuanto a la dirección, ¿qué diferencia encontrás en la forma de encararlo? A ver, yo lo que creo, es muy difícil porque no hay una posibilidad única para pensar documental y ficción, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ficción podemos hablar de montones de cuestiones, y cuando hablamos de documental también de montones de cuestiones. Entonces, es difícil pensar. Yo lo que puedo establecer como diferencias es, por ejemplo, yo hice ficciones donde casi no había actores. Entonces, también hay más actores, hay menos actores. Yo le cuento algunas cosas que se me ocurren ahora como diferencias. Por ejemplo, yo en mis películas había filmado muchos viajes. Muchos viajes. En mis películas hay muchos viajes. Viaje significa viajes. Es decir, la transformación de algo a través de una mirada que se transforma, ¿sí? Pero nunca había filmado escenas adentro de autos, que es muy distinto, que está el viaje más la escena de lo que ocurre adentro del auto. Entonces esto nos obligó al equipo, en La Deuda hay muchas escenas adentro de auto, nos obligó al equipo a largas jornadas previas para ver cómo hacíamos para filmar las escenas adentro del auto sin perder el viaje. ¿Dónde ponía? Porque es toda una cosa complicadísima, sofisticada, de un cámara car, es decir, una camioneta que tira el auto, donde la cámara hay que ponerla en un lugar específico. Teníamos un recorrido larguísimo, porque empezábamos en La Boca, Puente Pueyrredón, Gerli, y volvíamos. Entonces nos obligó a pensar mucho cómo filmar esa escena. Por otro lado estaba la dirección de los actores, que exige ensayos, y por otro lado, una diferencia que yo no había experimentado nunca hasta El Limonero Real. Yo había hecho hasta El Limonero Real unas 10, 11 películas, pero nunca había filmado semanas consecutivas. Es decir, siempre había filmado a lo largo del tiempo, con procesos que implicaban filmar, editar, pensar, filmar, editar, pensar, a veces dados por las necesidades de la luz, qué sé yo, el rostro empieza en invierno y termina en verano, entonces filmábamos desde julio hasta marzo, el árbol filmamos durante 2 años, y hasta El Limonero Real nunca había filmado semanas consecutivas. Y El Limonero Real era muy complicado en ese sentido, porque había que filmar en semanas consecutivas para reconstruir la luz de un 31 de diciembre, desde el amanecer hasta la madrugada de ese día, de un día de sol. Lo había que filmar en semanas consecutivas, no había forma. Y en La Deuda lo mismo. Entonces, una de las cosas que hice para tratar de capturar algo de lo que habíamos trabajado antes es pedir que el montajista trabaje desde el primer día. Es decir, nosotros, por ejemplo, en El Limonero Real filmábamos y yo, si filmábamos de madrugada, a la noche me iba a editar con Mario y editábamos, no editábamos finito, editábamos las escenas para ver cómo funcionaban. Es decir, hacíamos la tarea paralela, lo que era un delirio de cansancio, pero a mí me tranquilizaba y discutíamos con el fotógrafo a ver si había que ajustar alguna cosa. Y con La Deuda lo mismo, Mario trabajó desde el primer día, no viendo material, sino organizando escenas para ver cómo funcionaban ciertas cosas y cómo ajustábamos. Entonces, son diferencias operativas que exigen una atención diferente en el grupo, que exigen saber qué es lo que uno va a mirar. Lo importante para mí, en cualquier circunstancia, es entender que lo que está delante de la cámara tiene que estar vivo, que adelante de la cámara tiene que estar pasando algo. Y si no conseguimos que pase algo, lo que capturamos son imágenes muertas, ¿no? Entonces, haya actores, no haya actores, qué sé yo, tiene que estar pasando algo, algo se tiene que estar transformando, algo, un plus de sentido, algo de lo que vamos a llamar lo real, que siempre es un plus, algo que afecta, tiene que ser capturado. Y esto exige del grupo una atención muy, 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 muy firme, que no tiene que ver con
circunscribirse a lo programado. ¿Está claro? Es decir, para mí, digamos, nunca es, por supuesto, lo programado hay que realizarlo, pero nunca es literal, ¿no? Porque a veces, cuando vamos a filmar literalmente lo que tenemos programado, nos perdemos de mirar algo que está ocurriendo, ¿no? Y a veces eso, algo que está ocurriendo, es más efectivo, por supuesto, no cualquier cosa de lo que ocurre, sino aquello que viene a alimentar de verdad el relato, es mejor y más efectivo que eso que había sido programado. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el sonido. A mí me parece muy interesante el tratamiento sonoro que le das a tus películas, que me parece que ayuda mucho en lo completativo y lo atmosférico, digamos. Y es, bueno, para vos, ¿qué peso tiene narrativamente el sonido? ¿Me puedo parar un poquito? Sí. A ver, el sonido, estamos hablando del lenguaje audiovisual, ¿no es cierto? El sonido, desgraciadamente, está como... ¿Los maté? No. El sonido está muchas veces como despreciado o no considerado, o viene solo a ilustrar lo que la imagen visual nos propone. A mí me parece que el sonido es como una fuente inagotable y un instrumento muy, muy útil, primero narrativamente, porque el sonido puede narrar lo que no se ve, es decir, no siempre se debería escuchar lo que se ve, se puede escuchar lo que no se ve, ¿sí? Primero, narrativamente el sonido puede tener un rol fundamental, ¿no es cierto? Pero a su vez el sonido es fuente muy sensible en la acción sobre nuestras sensaciones y emociones. Es decir, el sonido afecta de manera muy profunda sobre nuestras emociones y sensaciones. El sonido debe ser cuidado, pero no hablo técnicamente, que por supuesto, ¿no? Hablo sensiblemente, es decir, lo que el sonido puede generar como ritmos, lo que el sonido puede generar como acentos, el sonido puede generar como emociones que contengan un conjunto de imágenes. El sonido es de una potencia expresiva muy grande, que desgraciadamente está muchas veces como menoscabado. Yo trabajé varias películas con un sonidista que es fantástico, que se llama Abel Tortorelli, y con Abel hicimos la experiencia en algunas películas, en 3, en La orilla que se abisma, El rostro y Solo en un patio vacío, donde Abel empieza a hacer el sonido. La orilla que se abisma, El rostro están filmadas en el Paraná, en las islas del Paraná, no en el delta acá abajo, sino en el delta alto. Abel tenía un conjunto de imágenes sonoras muy grandes, es decir, participaba del rodaje, grababa lluvias, vientos, vibraciones, etcétera, de mimbres, etcétera. Tenía como un caudal sonoro impresionante, pero nosotros lo que hicimos en las 2 películas es editar la película entera muda. ¿Se entiende esto? No muteada, muda, sin un solo sonido de referencia. Y Abel recibía para empezar a trabajar la película muda. Es decir, 1 hora y pico, de principio a fin, mudo, sin un solo sonido. Entonces, Abel tenía que empezar a trabajar desde el silencio. ¿Sí? Porque el silencio obliga a pensar y obliga a considerarlo como un elemento de un alto poder sensible, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar, y el silencio tiene un gran poder de acción sobre nosotros. El sonido, por favor. Justamente Soy sordo y técnicamente no sabría resolver nada que tenga que ver con el sonido. No soy sordo, pero digo, no sabría resolver nada, pero entiendo, después podemos hablar un poquito de esto si quieren. Es decir, el director no lo sabe todo.
¿Sí? El director, es más, seguramente no sabe casi nada. ¿No? Si a mí me preguntan cómo funciona eso o esos aparatos, no tengo la menor idea. Pero no lo digo porque no me importa, sino porque el director no tiene la necesidad de resolverlo. Lo que hace el director es aportar una dirección para que las personas que desarrollan los roles, que no deberíamos llamar técnicos, sino artísticos, porque para mí un fotógrafo, un sonidista, un montajista desarrolla en la realización de la película y pone a disposición una sensibilidad, que es su propia sensibilidad. Lo que hace el director, debería hacer el director, es de algún modo aportar una idea que aúne, que les permita a esas personas poner su sensibilidad en la misma dirección. Yo trabajo normalmente con lo que llamo un principio poético. ¿Sí? Un principio poético. Por ejemplo, en La Deuda, el principio poético era el recorrido que hace Mónica, el viaje de Mónica, es un camino hacia el desierto. ¿No es cierto? Entonces, las áreas trabajan con esa idea, no para ilustrarla, sino para que eso esté por detrás. Entonces, por ejemplo, en relación a esa idea, el director de arte, que es Alejandro Mateo, nos trajo unas imágenes de Siberia, de unos lagos helados, ¿no? Azules, y de allí salió la clave de luz, el azul helado, ¿no? Que está en La Deuda, sale de esas imágenes de Siberia, ¿no? Y el sonido trabaja con esa sensación de transformar la ciudad lentamente en un páramo que junta muchas soledades. Entonces, lo que hace el director, o yo lo que intento es trabajar con un principio poético que permite, porque de verdad es un acto colectivo, ¿no? Yo me acuerdo Calvetti, este poeta que le digo de ese primer largometraje, me impactó mucho, me impactaron muchas cosas. Y una de las que me impactó es esto: cuando estamos filmando, en un momento, una pausa, empieza. ¿Vos qué haces? Estaba casi ciego, entonces, bueno, no, yo hago la cámara, qué sé yo, y vos, no, yo hago el sonido, qué sé yo, no éramos muchos, 5 o 6, entonces de pronto cuando termina de preguntar a todas las personas que estábamos allí, dice, qué interesante, ¿no? Entre todos lo sabemos todo, ¿no? Y un poco eso, de verdad, la realización de una película es una creación colectiva y el director lo que tiene es la obligación de darle una dirección efectiva para que el fotógrafo no haga la película que se le ocurre, el sonidista no haga la película que se le ocurre, el montajista trabaje. Yo lo resuelvo. Digo, le propongo a mi grupo siempre esto que llamo un principio poético, que de algún modo nos obliga a pensar cómo se activan decisiones de lenguaje a partir de esa idea. ¿Cuáles creemos que son las decisiones del lenguaje? Que nunca vengan a primer plano, que siempre estén por detrás, que activen de manera más eficaz eso que estará en el orden de la percepción fundamentalmente. Sí, mi pregunta iba más que nada por ese lado, y de hecho concuerdo bastante. Lamentablemente el sonido es como varias veces la pata olvidado, digamos, del proceso de un audiovisual. Y nada, a mí me parece que refuerza un montón de cosas. O sea, te ayuda incluso a ver hasta lo que no estás viendo en pantalla. Tal cual. Bueno, última película, estoy con la película. Última pregunta y nada, ya vamos a hacer esto un poco más interactivo y bueno, ustedes también pueden preguntar. Y es, ¿cómo ves la escena del cine argentino respecto a la financiación de las películas? Bueno, hay dos situaciones. Por un lado, lo que ha sucedido con el cine argentino a partir de la ley de cine, ¿no? Que ustedes saben que la ley de cine es del 90 y pico. La ley de cine permite recaudar un conjunto de dinero genuino porque sale de ese impuesto, esto lo deben saber, ¿no? Que sale de ese impuesto, y que el INC está obligado a utilizar ese dinero para producir películas. La lucha, digamos, desde el 90 y pico hasta hace unos años, la lucha fue
conseguir una mayor distribución del dinero, es decir, conseguir que se otorguen dinero a los documentales, conseguir que en vez de concentrar el dinero en 10 películas, se hagan más películas con menos presupuesto, que puedan coexistir películas grandes con películas pequeñas, que haya una dinámica de interacción, y la vía digital que fue para el documental permitió que muchas personas hagan sus primeras películas, pues es una vía que no necesita antecedentes. Entonces, en ese marco yo creo que el cine argentino fue desarrollando algo que es muy valioso, que es una pluralidad de relatos muy potente, muy diversos, con lenguajes muy diferentes y con búsquedas y con poéticas muy diferentes. Y luego llegó el macrismo de nuevo, ¿no? Y lo que dejó es un terreno minado, ¿no? Con una profunda vocación destructiva. Lo que hizo fue destruir todas las mecánicas eficaces para producir, las destruyó. Las destruyó no quitando el Inca, porque claro, somos muy fuertes, porque hay actores, no es tan fácil. Entonces lo que hicieron fundamentalmente, no cerrar el Inca, no quitar los recursos genuinos, sino lo que hicieron fundamentalmente, por ejemplo, no nombran los comités, entonces los proyectos se atrasan y no son evaluados, o las cuotas que uno debe cobrar para filmar, por ejemplo, en La Deuda, la productora, ya lo dijimos, es Lita Stantic. No soy yo, Gustavo Fontana, sino Lita Stantic. Nosotros teníamos que filmar en invierno. Porque la película exigía invierno. Es decir, si no filmábamos en el invierno pasado, teníamos que demorar un año para filmar la película. Entonces Lita se reúne porque hicieron otra cosa muy compleja. Es decir, cuando una película estaba declarada de interés en el Inca, eso significaba que iba a tener, ¿no? Uno presentaba un proyecto, el Inca lo evaluaba, y si un comité lo evaluaba, y si era declarada de interés, eso aseguraba que la película luego iba a tener iba a tener un recupero, un subsidio que de algún modo permitía cubrir la película. Entonces lo que hacía el Inca, daba un crédito interno. El Inca daba el dinero para hacer la película y luego uno no lo devolvía porque ese subsidio tenía que ver con eso. Entonces, cuando llegan esta gente, destruyen esto y quieren bancarizar los créditos, es decir, que se vayan a pedir los créditos a los bancos, pero tampoco lo hacen nunca los bancos no aceptan, entonces queda en la nada, es decir, no se sabe todavía en el Inca cómo se obtiene dinero para filmar una película. Entonces Lita, ¿qué hace? Va y le pide una reunión a Hayek, al director del Inca, y Hayek le asegura que el dinero iba a estar para filmar La Deuda. El dinero llegó un año después. Es decir, nosotros pudimos filmar gracias al dinero del deseo. ¿Sí? No podríamos haber filmado, tendríamos que haber demorado un año, con lo que significa desbarajuste con inflación de 45-50% anual. Lo desbarajuste en un presupuesto era imposible, era insostenible. Entonces, la gestión de estos 4 años en Inca lo que hizo fue esto, digamos. La mayoría de las pequeñas productoras que se habían armado, porque por ejemplo se hacían series, muchas series, había dinero para hacer series en el interior, lo que daba una posibilidad de mucha gente empezando a hacer cosas. La mayoría de las pequeñas productoras que se habían gestado en los años anteriores cerraron, ¿no? Porque es muy difícil, porque desaparecieron los recursos se complejizaron y además agravaron los pedidos de antecedentes. Pusieron, salvo la quinta vía que defendemos de documental como una vía sin antecedentes, para las ficciones, por ejemplo, pusieron antecedentes impresionantes. Es decir, yo con Insomnia, que es la productora con la que hice El Limonero Real, habíamos hecho 6 películas ya, y en un momento dado a Insomnia no le alcanzaba el puntaje para presentar un proyecto al Inca.
¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hicieron, ahora se van, habrá una nueva gestión en el Inca y queda a las nuevas generaciones, porque es una decisión política, pero también es una decisión de todo el colectivo de los que hacemos cine, defender las vías para que de verdad haya recursos para hacer cine. Bueno, ahora abrimos un rato a lo que quieran preguntar o decir. La parte de distribución de lo que es la película, ¿te involucrás en esa parte? ¿Dejas más a la parte de producción? Los roles siempre están como muy definidos, es decir, ustedes saben que para estrenar una película hay una figura que tiene que ser parte necesaria, que el Inca exige, que es un exhibidor, ¿sí? Un distribuidor. El distribuidor es aquel que gestiona con los cines para que la película pueda estar en determinados cines. Este es otro problema muy serio también, porque el tema de la exhibición cada vez está más complicado. Sí, esto más o menos se dan cuenta, es decir, cada vez es más difícil a las películas argentinas llegar a los cines. ¿Entienden por qué? Sí, más o menos entienden por qué. Porque los cines fundamentalmente son los cines de cadena. Es decir, en Temperley uno va, ¿cómo es? Que hay un Hoyts en Temperley, ¿no? Entonces hay un Hoyts en Temperley, son cines de cadena. Los cines de cadena son las bocas de expendio de las mayors. Es decir, surgen como las bocas de expendio de las mayors, es decir, bueno, hacemos las películas, las grandes productoras norteamericanas o con formato industrial, ¿no? ¿Qué hacemos hacemos los cines de cadena, hacemos las cadenas y ponemos nuestras películas y dejamos que entre solo aquellas que se nos parecen. Porque es un negocio y a su vez es ideológico. Es decir, que todas las películas se parezcan, que todas las películas se parezcan, es un problema muy serio en la construcción de los imaginarios. Porque acciona muy fuertemente el cine en la percepción. ¿Sí? En la construcción de valores, en la construcción de mundos, en la construcción de mundos imaginarios, de valoraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y vieron que cada vez más la gente le resulta extraño cuando una película se corre del formato estructura clásica, ¿no? E instalaron el concepto de diversión, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más difícil resulta acceder a las salas, salvo las películas argentinas que produce la televisión, ¿no? Porque se parece a todo ese formato industrial de divertimento, entonces encuentran ahí el lugar, que son 3, 4 películas al año. Luego, el 98% de las películas argentinas tiene enormes dificultades para llegar a las salas. Enormes. Y a veces las ponen y las sacan muy rápido, o a veces le dan un horario, la toman, pero le dan porque tienen que cumplir con una cuota de pantalla, que el Inca de esta gestión lo que hizo fue desmantelar el organismo de control de los cines para que cumplan la cuota de pantalla. Es decir, desmanteló, ¿no? Bueno, hay una cuota de pantalla, pero tiene que haber alguien que controle esa cuota de pantalla. Desmanteló el organismo interno que controlaba la cuota de pantalla. Entonces es muy difícil. Es muy difícil acceder a las salas, es muy difícil sostenerse en las salas, es muy difícil que una película dure en las salas. Ustedes fíjense esto, por ejemplo, porque después se dan otros fenómenos, se transforma el cine en una cosa que no digo que esté bien o esté mal, pero es un fenómeno a observar. Por ejemplo, ¿vieron la última película de Almodóvar? La película, ¿cómo se llama la última película? Dolor y Gloria. Dolor y Gloria. Dolor y Gloria es una película que se estrenó creo que en 50 salas en el país.
le fue muy bien en la primera semana. ¿Sí? Le fue muy bien en la primera semana, lo que naturalmente implicaría que debería conservar sus 50 salas. En la segunda semana perdió la mitad de las salas. Y el fenómeno no se entiende. ¿Por qué razón? Si tenía una media muy alta, perdió la mitad de las salas. ¿Saben por qué perdió la mitad de las salas? Porque se estrenaban otras películas y lo que se evalúa es que en una película de Almodóvar la gente come poco pochoclo. Parece cómico, pero es el gran negocio del cine. Otra razón creo que también es que de hecho pasó con la última de Almodóvar y pasa también con varias películas de una productora de Estados Unidos que se llama A24, es que se consiguen, como se estrenan en festivales, como tienen funciones más personales, digamos, más íntimos, después ya están como para descargar, yo la puedo descargar en internet y se estrenan acá en este país, llegan como 3 meses después, digamos. Que ya se vieron. Sí. Pero claro, eso es un problema, pero no era en este caso, pues la gente fue al cine y quería ver la película. Pero a la segunda semana no estaba más. Y el motivo es estrictamente ese. Que el público que va a ver esa película de Almodóvar, público más grande probablemente, mucho, no come pochoclo. El negocio del pochoclo es feroz. ¿Cuánto cuesta un balde de pochoclo? 400. ¿Cuánto? 400 pesos. El pochoclo sale nada, digamos. ¿Compraron alguna vez pochoclo para hacer pochoclo? Sale nada. El negocio del pochoclo es, creo que más grande que el del cine en sí mismo. Bueno, entonces cuando se habla de cine y cantidad de espectadores, está atravesada por todas esas cosas complejísimas. Entonces, lo hace un exhibidor. Yo lo que hago sí es que ir como un soldado a presentar la película a Santa Fe, a presentar la película a Rosario, a presentar la película a Córdoba, ir todos los viernes que puedo cuando se daba en el Malva a hablar con el público del Malva, a sostener de algún modo, acompañando a la película, lo más posible. Y hablando de todo eso, ¿cómo te sentís con estas nuevas plataformas que hay hoy en día para ver películas, ya sea Netflix y todo eso? ¿Crees que se está perdiendo un poco el punto de ir a ver una película en una sala de cine? Sí, yo creo que es como un desafío. Para mí es muy complejo porque digo, fundamentalmente desde lo que hago, ¿no? Es decir, a mí no me molesta que la película luego se vea en televisión o luego la descarguen y qué sé yo, pero cualquiera que haya visto una película de las que hacemos en cine se da cuenta que son películas pensadas para el cine. Es decir, donde hay algo de lo sensible y lo sensorial que importa mucho y que la pérdida en una computadora es como infernal, de eso que la película construye en la acción de la percepción. Entonces, es difícil pensar, ¿no? Es decir, ustedes piensen que lo que vamos perdiendo la percepción, nos queda como la estructura más externa en lo que vemos y oímos, es decir, la estructura estrictamente del argumento, ¿no? Y nos perdemos mucho de la potencia del lenguaje, nos perdemos mucho. Entonces, habrá que pensar cuáles son las películas que se hacen para esos formatos. A mí no me sale. Ustedes tendrán que pensarlo, porque entiendo que no es igual pensar cómo se hace una película para ver directamente en la computadora o ver en internet, o una película que se hace pensando en el cine, y creo que eso hay que pensar diferencias. Lo que me parece con las... Netflix se transformó en una especie de gran monstruo de nuevo, que pronto desaparecerá y será otra cosa, que de vuelta es un gran control sobre la percepción. Después me puede gustar una serie, estamos analizando un fenómeno, pues estamos en este ámbito y hay que analizarlo desde otro lugar, más allá de que si esta noche llego, prendo Netflix y veo una serie, ¿no es cierto? Deberíamos analizarlo como fenómeno. No entra cualquier cosa en Netflix. No entra en cualquier cosa. Ustedes, por ejemplo, analicen los documentales que hay en Netflix. Los documentales en Netflix, que están bastante bien,
pero no estamos hablando de si están bien o mal, sino estamos hablando de qué tipo de relatos. Entonces, por ejemplo, todos los documentales en Netflix, casi todos, tienen como una impronta muy grande en hechos muy importantes. O porque el personaje es muy importante, o porque el hecho fue muy importante. Todos los documentales que tienen que ver con algo más de la vida ordinaria, por ejemplo, los que hace Ignacio Agüero, un chileno, no entrarían nunca en Netflix. Es decir, hay una enorme gama de relatos que no entran nunca porque hay un control de qué es lo que se hace. Entonces, ¿se entiende lo que digo? No es un problema de que esté mal el que está, sino el problema es de todo lo que no está. De todo lo que no está, de todo lo diferente que no está. Ahí hay pasa un poco similar con lo de las cadenas, es decir, no es que todas las películas que están en las cadenas son malas, el problema está que todo lo que está en las cadenas es más o menos parecido, ¿no? Y que deja fuera todo lo que podemos llamar plural y diferente, ¿no? Eso. ¿Y algo que te haya quedado, que hayas querido contar y que todavía no hayas podido? ¿Algo que haya querido contar de qué? ¿Algún proyecto que haya quedado trunco o algo que hayas querido mostrar y todavía no vimos? No, bueno, hay proyectos nuevos. Terminar una película es muy complicado porque uno queda... Primero que la exposición no es sencilla. Esto hay que entenderlo, es decir, la exposición, es decir, ustedes piensen, como estamos entre gente que hace cine y va a hacer cine, lo podemos pensar, ustedes piensen esto, es decir, uno hace una película, trabaja 4 años, estrena y un día se levanta, el día del estreno, y se encuentra con 30 críticas de la película, ¿no? Y se tiene que parar adelante de la gente para ver qué es lo que opina la gente y qué sé yo. Y esto es complicado, digamos. No digo que es imposible, acá estoy vivo todavía y voy a hacer otra película y todo. Pero hay que pensarlo en eso, es decir, cómo se vive la experiencia de la exposición. Es decir, cómo maneja uno. Porque por un lado es lo que quiere hacer, digamos, si no, no haría una película, pero por otro lado no es sencillo y hay que manejarlo con cuidado. Te vaya muy bien o te vaya muy mal, en los dos casos. Porque si te va muy bien, te lo podés creer todo y no está bueno, y si te va muy mal, también te lo puedes creer todo y tampoco está tan bueno. Entonces hay que ser como muy equilibrado, es complicada la exposición. Entonces yo lo que lo resolví normalmente es que cuando estreno una película ya tengo la otra empezando a gestarla, entonces como que no me importa nada ya de todo esto, voy, hablo y si no les gusta, mala suerte, estoy pensando en la otra. Y lo que estoy trabajando es la adaptación, que es lo que vamos a filmar, entiendo, de acá a un año más o menos, de otra novela de Juan José Saer que se llama Nadie Nada Nunca. ¿No? Una novela muy importante de un novelista santafesino, ¿no? Más grande, uno de los novelistas más grandes de la Argentina, Juan José Saer, una novela emblemática que se llama Nadie Nada Nunca. Estamos trabajando en eso. Yo quería hacer una consulta, que vos decías que trabajás con equipos reducidos. Sí. ¿De cuántos más o menos? Por ejemplo, el árbol o el rostro en rodaje 4. La deuda en rodaje 20. ¿Sí? Digamos que sería para mí el máximo. ¿No? Para mí el máximo. Eso, no más. ¿No? Vieron que hay películas que necesitan 50 personas, 60 personas. Y a veces hay 50 personas que uno no entiende por qué razón. ¿No? Porque que falten está mal, pero que sobren también está mal. Uno no sabe qué hace con gente que lo empieza a rodear, que no sabe por qué está ahí. ¿No? Es difícil eso, yo no podría. Aparte me gustan los rodajes donde hay una intimidad, donde trabajamos mucho, pensamos mucho. Por ejemplo, en estas películas que hay que filmar en semanas corridas, trabajamos mucho en la previa. Por ejemplo, en La Deuda nos íbamos con el equipo, las cabezas de equipo,
a las locaciones y pensamos ahí cómo vamos a filmar. Yo no hago guión técnico, no me sirve, pero sí vamos a la locación y bueno, acá cómo se movería la acción. A veces vamos con los actores y lo ensayamos ahí, y pensamos de dónde se mira, por qué se mira de esta manera, qué es lo que importa de la acción. Ustedes piensen que cuando uno pone la cámara, no la pone para contar el argumento nada más. ¿Se entiende esto, no? No pone la cámara para contar el argumento. Siempre cuenta algo más que el argumento. ¿Se entiende esto que digo? Siempre cuenta algo más que el argumento. Entonces, lo que discutimos con el equipo, ¿qué es ese algo más? ¿Qué nos interesa? Mira, porque el argumento lo filmamos de cualquier manera. ¿Está claro? Es decir, la cámara acá, en el ventilador de techo que gire, con un plano general, una cámara que parezca de seguridad, digamos, todo puede, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? La razón siempre está en ese algo más que uno intenta ver la escena, que es lo que importa de la escena. En los detalles que elige de la escena está el verdadero sentido. ¿Sí? En los detalles que organizan esa narración está el verdadero sentido. Entonces, vamos con el equipo a la locación, pensamos dónde ponemos la cámara, cómo vamos a mirar, cómo se moverían los actores. Entonces hay como una tarea previa muy importante y eso para mí es con un grupo pequeño siempre. ¿No? La luz normalmente intentamos ponerla para que la escena esté iluminada y no haya que corregir plano a plano. Y nos dé una dinámica de trabajo luego en el rodaje más grande, qué sé yo, un conjunto de formas de organizarnos que nos dé, que no nos exija estar atentos a mucho aquello que es ajeno a lo que hay que mirar. ¿Y este grupo de personas están siempre presentes en las tres instancias, digamos? En la preproducción, tanto en el rodaje como en la postproducción, o a medida que vas pasando esas instancias se suma más, o son siempre las... No, son las personas cercanas, es decir, ¿quiénes? El asistente de dirección, el fotógrafo, que en mi caso coincide, fotógrafo y camarógrafo, el sonidista, el montajista y, si hay arte, el director de arte. ¿No es cierto? Esas personas trabajamos desde el principio muchas reuniones. Es decir, yo tengo el guión y sé que voy a filmar una película dentro de 1 año y medio. Por ejemplo, Nadie Nada Nunca, ya estamos haciendo reuniones con ese equipo para pensarlo, discutir desde el guión qué es lo que importa, corregimos el guión. Y luego sí ya hay un trabajo más estricto en lo que se llama preproducción, que es con ese equipo y alguien que se suma de producción o digamos que ya implica un trabajo, bueno, hay que ensayar, hay que buscar las locaciones, que es un trabajo ya más orgánico, pero hay todo un trabajo previo que yo hago muy lentamente, con mucho tiempo, desde la lectura del guión con ese equipo que son unas 5 o 6 personas. Con respecto a qué mirás, qué te interpela hoy, qué estás mirando en relación a lo audiovisual. Bueno, para mí estos 4 años realmente fueron muy terribles, ¿no? Alguien puede tener una visión diferente y la respetamos, pero para mí fueron muy terribles porque de algún modo yo la última dictadura la viví como yo nací a fines del 60, ¿sí? Viví la dictadura con 13, 14, 15 años. Pero en mi escuela, que yo fui al Normal de Banfield, desaparecieron 30 y pico de personas, digamos. Yo estaba en primero, gente de 5º año, un día no viene más, ¿no? Y la dictadura fue, con todo lo que supimos después y demás, fue como nos afectó a todos sensiblemente, socialmente, es un agujero negro, un agujero que la Argentina pudo saldar de algún modo, entre comillas saldar, porque hubo juicios. Fíjense lo que pasa en Chile, donde no fueron juzgados nunca, ¿no? Los militares de la represión. Entonces, cuando gana esta gente, que son la pata, que fueron la pata
no militar de la dictadura, para mí es terrible. Y todo lo que fueron haciendo, de algún modo instaló algo que me afectó mucho. Me afectó mucho. Creo que fue para mí muy doloroso. Y no es casual que quiera hacer Nadie Nada Nunca. Nadie Nada Nunca es una novela que ocurre en Santa Fe y trabaja con un grupo de personajes que viven a la orilla, ¿no? Y hay algo muy importante, muy interesante que pasa, que empiezan a matar caballos. Y no se sabe quién mata caballos, por qué matan caballos, y la novela ocurre en 3 o 4 días nada más. Empieza a ver como un aparato represivo terrible, que siempre está fuera de campo, terrible, un aparato, una represión feroz que siempre está fuera de campo, que afecta al mundo, que no se puede vivir, digamos, los hechos cotidianos de la vida, como ir a tomar sol, o comer, o el sexo, están afectados por eso que empieza a ocurrir, que transforma el mundo hasta materialmente. Entonces, de alguna manera, esa memoria, ¿no?, de algo, de un mundo afectado, donde la vida está afectada de verdad, más allá de que si el trabajo no, afectada profundamente, ¿no?, por formas de pensar lo humano, el mundo, para mí fue muy doloroso. Entonces, de algún modo, Nadie Nada Nunca es una respuesta, lo fue La Deuda, pero Nadie Nada Nunca es una respuesta a una memoria que recoge todo eso. En La Deuda, ¿no? Sos un director que prácticamente deja que los actores puedan improvisar, o es más que todo un guión de hierro lo que haces. No solo hablo también de la parte actoral, sino también en puesta de cámaras, y también ves un plano, o sea, en la vida diaria que te convence y lo filmás. ¿Sos alguien así? Me voy a sentar un poquito más ahora. Sí. ¿Que se mueve por ello? ¿O sí. sos más, un poco más estructurado, que te gusta ya planear todo y dejarlo así tal cual está? No, trabajamos mucho con el grupo, pero de verdad uno tiene que confiar en el grupo con el que está trabajando. Si no confía es muy difícil. Sí, no es que no veo el encuadre, ¿no?, pero para mí, digamos, como estuvo todo tan charlado, no es que está dibujado el encuadre, como estuvo tan charlado, confío mucho en lo que Poleri, en este caso, ve. Me parece que uno confía en su camarógrafo, por ejemplo, y confía en los actores. Por ejemplo, en La Deuda ensayamos mucho. ¿Por qué? Porque era muy difícil la película, porque la protagonista es Belén Blanco, que está prácticamente en toda la película. Había que construir un personaje, Mónica, que de algún modo realizase una acción, mueva la acción, ella saca dinero de su trabajo y tiene que reponerlo a la mañana siguiente, que esa acción la guíe, la lleve, pero que nunca uno no termine de descifrarla nunca, Mónica. Es decir, realiza de una manera muy particular sus actos, que hay algo siempre que cuando uno establece una lectura de Mónica, Mónica obliga a repensar y replantear esa lectura. Entonces había que construir como una especie de enigma en Mónica, que era muy difícil para Belén, entonces ensayamos mucho. Y a su vez otra complejidad, que el personaje se encuentra con personas cercanas a ella, es decir, va a la casa de su hermana y tiene una escena con su hermana. Y lo que pasa en la vida cotidiana, ¿vieron? En la vida cotidiana lo que sucede, se encuentra con su hermano, su hermana, su padre, su madre, un amigo o una amiga. Ese encuentro, si bien ocurre en el presente y puede ser breve, ese encuentro de presente contiene un espesor de la historia de la vida con ese personaje. ¿Se entiende esto que digo? Es decir, dos personas que se conocen, el presente está de algún modo atravesado, hay un espesor dado por la historia de esos personajes, malentendidos, tensiones, desacuerdos, acuerdos. Entonces,
trabajamos mucho para construir esos espesores y que nunca sean unívocos. Porque yo estoy, digamos, seguro de algo que Saer decía con respecto a lo narrativo. Saer decía que se narra a través de un doble movimiento siempre, ¿no? Que ese doble movimiento es que por un lado se dice y se enuncia, pero a medida que se dice y se enuncia, se cifra. ¿Sí? A medida, digamos, se dice y a medida que se dice, se cifra, es decir, se oculta a medida que se dice. Que es, si ese doble movimiento no funciona, la narración se vuelve un esquema obvio y absolutamente previsible. Entonces, en los actores había que trabajar lo mismo. Y, por ejemplo, en la escena que Belén tiene con su marido, algunas vieron la película, ¿no es cierto? Que Belén tiene una escena con su marido muy complicada, donde hay unos cambios todo el tiempo de poderes, ¿no? Es muy breve, pero con una dinámica de cambio de poderes muy grande. Belén, cuando estábamos terminando de filmar esa escena, me dice, mira, yo voy a hacer algo, después que él ya le dio la plata, mientras ella cuenta y él le da de comer al gato, me dice, voy a hacer algo, fíjate si sirve bien, y si no, después lo volvemos a grabar la toma. Y Belén lo que hace es, antes de salir, se cuenta la plata, la guarda, y antes de salir le da un beso. ¿Vieron el beso ese que le da que se despide? Ese beso no estaba escrito. Ese beso no estaba escrito. Eso es una propuesta de la actriz, pero una actriz que entendió todo, porque lo que hace con esa escena, ese beso, le da una voltereta en el aire y pone de vuelta todo, y yo no entiendo nada, no sé qué pasa entre estas dos personas. ¿Cómo hacen mañana estas dos personas? Está claro, es decir, hay algo de lo que... y por supuesto uno está abierto a todo. Entonces, cuando uno consiguió establecer en el grupo realmente eso que llamamos la dirección, es decir, el lugar hacia donde vamos, confía realmente en su equipo. Mucho. ¿Está claro? Confía, porque yo de verdad no lo sé hacer todo. Entonces, confía, pero tiene que tener muy claro la búsqueda, que no es que por esta búsqueda esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. No sé cómo se hace, ¿no? Y a veces los actores proponen cosas que después uno evalúa si tienen que ver con lo que la película reclama o no, pero por supuesto hay que estar abierto, me parece siempre a eso. Bueno, decíamos, porque también tiene que ver con lo que decías al principio, que en primera instancia lo que querías contar en la duda era cómo la forma en que el dinero intervenía en los vínculos humanos, y es como algo que ves en ella todo el tiempo. Absolutamente. La circunstancia de ella y cómo, bueno, el conflicto que le sucede con este dinero también afecta el vínculo que tiene ella con sus seres queridos. Bueno, tenemos que ir cerrando. Bueno, te quería agradecer nuevamente por venir, por brindarnos así tus palabras con respecto a la película y bueno, el cine en general que haces. Bueno, no sé si querías decir unas últimas palabras. Una brevísima cosa para terminar. Yo me acuerdo en la situación de ustedes, de empezar a hacer cine, ¿no? Y creo que ustedes, frente al momento en que yo empezaba a hacer cine, tienen una cosa más favorable, ¿no? Porque ustedes piensen que yo venía de la dictadura y el cine de los 80, que eran esas 5 o 6 películas iguales que se hacían, ¿no? Y que todavía se trabajaba en 16 milímetros y que había que ir a una moviola ¿no? Y que toda la revolución de lo digital no había ocurrido. Ustedes tienen una ventaja en ese sentido. Yo les aseguro que si quisiéramos empezar a partir de mañana a hacer una película, no habría ninguna dificultad técnica ni de nada. ¿Qué les impide empezar a hacer una película mañana? ¿Verdad? Nada. ¿Pueden conseguir una cámara más o menos digna? Seguro. ¿Pueden conseguir algunos micrófonos y algo donde grabar el sonido? Seguro. ¿Pueden conseguir donde editar? Seguro. ¿Pueden conseguir las personas que colaboren? Seguro. ¿Pueden conseguir actores y actrices? Seguro. ¿Qué es lo que impide hacer una película?
Y ahí está el verdadero desafío para ustedes. ¿Qué película puedo hacer? ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué haríamos una película? ¿Qué contendría esa película? Es decir, el desafío es nuevo, porque aparte hay una multiplicidad de películas, hay una enorme cantidad de imágenes circulantes. Entonces, el desafío para ustedes será, ¿qué película puedo hacer? No cómo hago la película, cómo consigo el dinero, cómo consigo una cámara. El problema es al revés, hay que invertirlo. ¿Qué tengo para contar? ¿Está claro? Es decir, es la inversión, no es la resolución por lo técnico o la resolución por la producción, que por supuesto lo técnico y la producción intervienen profundamente en la realización de una película, pero la pregunta es inversa. ¿Qué película vamos a hacer? Y esto será el desafío para ustedes. Bueno, muchas gracias.